Iván Carrino, está Agustín Dátiles. ¿Cómo lo ves vos? El tema económico, Sí, muy sí. preocupado, de manera, digo, la economía, a ver, a todas luces, la economía argentina está muy mal, está atravesando una situación de crisis en términos macroeconómicos, en el peor de los mundos en los cuales vos podés estar. Una recesión profunda que se profundiza. Yo escuchaba, no veo para nada que esto sea un parate o que vaya a haber una recuperación. Veía con preocupación los tweets a los que hacía referencia de Miguel Grau, sí. cuando hablaba de variaciones mensuales, que se sabe que no se toman de esa manera, la variación interanual. Sí, que es como sorprendió se mide. porque festejaba, ¿no? Sí, además, digo, tomarse de algún dato que además no es válido estadísticamente, pero tan menor como para festejar un registro que marcó 10,8% de caída en la industria, con sectores con caídas dramáticas y más de 15% de caída en la actividad de la construcción, con la pérdida de empleo que eso implica, la verdad que es preocupante. Pero digo, desde el plano de la economía real, de lo que es la actividad, etcétera, veo que vamos a un derrotero donde no vislumbro que vaya a haber una reversión, por lo menos en el corto plazo, en los próximos meses. Me parece que con más políticas de ajuste, que es lo que está llevando adelante el gobierno, no podemos esperar otra cosa más que seguir transitando este camino y seguir cayendo. Por el lado de la inflación, creo que el gobierno, y yo celebro que algunos economistas, como el caso de Esper recién, se den cuenta de que esa receta monetarista que tanto tiempo defendieron no es tan así y que ahora empiezan a ver que es un fenómeno multicausal y que hay cuestiones como, por ejemplo, el aumento en tarifas que afecta a los procesos inflacionarios, que hay cuestiones vinculadas con inflación de costos y que no es tan sencillo como controlar la oferta monetaria, que es una de las causas de la inflación, pero no la única, hace mucho tiempo que algunos lo advertimos, y que la inflación este año va a estar muy lanzada y muy alta. Y por último, te marco algo que tiene que ver con el dólar. Vos preguntabas si es preocupante o no. Claro que es preocupante, pero además, ¿por qué? Quizá, como decía, no estén dadas las condiciones hoy para ir a un dólar de 100 pesos o 90 pesos, decía recién Expert. Pero vos pensás que hoy tenés un sistema de bandas en Argentina donde el Banco Central tiene asumido el compromiso con el Fondo Monetario Internacional de no intervenir dentro de esa zona. La banda superior está ya por encima de los 50 pesos. Es decir, si este recorrido, producto de ruido político interno, desequilibrios internos macroeconómicos, cuestiones del exterior que se están tornando más adversas para la Argentina, capitales que empiezan a desconfiar y a refugiarse, empieza a dominar el pánico y a ganarle a la codicia de la tasa de interés alta en pesos, entonces todo eso va hacia el dólar. El recorrido hacia los 50 pesos encuentra a un Banco Central que no tiene herramientas para poder contenerlo. Cuidado, porque es una devaluación del 30%, lo cual puede retroalimentar el proceso inflacionario que te acabo de marcar y llevar a una situación realmente muy compleja. A ver, Iván, ¿y vos cómo la ves? ¿Cómo estás, Marcelo? Mira, pronosticar el apocalipsis en Argentina es algo bastante sencillo. De los últimos 10 años tuvimos 5 recesiones, o sea, pegarle a que la economía vaya mal es lo más fácil que hay. Temerario sería decir que esto va a andar bien. Ahora, la foto de la economía hoy es muy mala. Como decían acá, todo el mundo sabe que todos los datos están dando mal, se han perdido empleo, ha caído el salario real, la inflación 50% más o menos. El tema es, ¿qué puede pasar adelante? Entonces, a ver, la inflación es multicausal. No. La inflación depende de la política monetaria. Por ejemplo, hoy leí el caso de Perú. Perú tuvo una hiperinflación allá por el año 90 e implementó a partir de eso un sistema de control de agregados monetarios. Es decir, algo parecido a lo que está haciendo la Argentina, incluso menos drástico. Tardó 6 años en que la inflación fuera de hiperinflación a menos de 2 dígitos. Entonces, cuando vos decís la inflación es un fenómeno monetario, es cierto. Lo que pasa es que, claro, un año que emito cero no quiere decir que ese año tenga cero inflación. Mucho menos cuando tenés una historia de los últimos 10 años, más o menos 30% de inflación. Entonces, en el medio nos morimos todos. Lo que hay que entender, lo que hay que entender de esta foto tan mala de hoy es qué pasó, qué nos llevó a eso. Se habla de las políticas de ajuste que van a arruinar la economía. Lo que ha arruinado la economía son las políticas de desajuste que llevaron el año pasado ¿a qué? A que tenés un déficit fiscal gigantesco que te lo tiene que financiar el mercado. Y cuando el mercado dice, no te financio más, fuiste, se acabó. El dólar vuela y te aparecen todas las demás consecuencias. Cae la economía, cae el salario y tenés una crisis económica. Pero el problema no es el ajuste, es más. El Fondo Monetario dice, vienen las políticas de ajuste del fondo. En realidad es el mercado el que te pone el ajuste, porque no te financia más. Entonces, si no estuviera el fondo, el ajuste sería incluso peor, el dólar hubiera subido incluso más y la crisis sería mucho más dañina. ¿Sería así?
No, la Argentina tiene que recuperar el camino del crecimiento. De esto no hay duda, no hay ninguna discusión. Si la Argentina no crece, no va a poder pagar la deuda, que es lo que hoy está mirando el mercado financiero, por eso adelanta y toma estas decisiones y empieza a resguardar sus capitales y a refugiarse y empieza a aparecer la presión sobre el dólar. Y para recuperar el camino del crecimiento, tenés que hacer política económica activa por el lado de la oferta, por el lado de la demanda, fortalecer el consumo y el mercado interno para que haya a quien venderle los productos, trabajar con condiciones, identificar sectores estratégicos. Hace falta un rol muy activo del Estado para trabajar en ese sentido, atraer la inversión. Para esto hace falta una gran concertación. Sabés que de esta crisis, dada la magnitud que tiene esta crisis económica, no hay otra salida que no sea por la política y no hay otra salida que no sea convocar a una gran concertación. Recetas mágicas desde la economía no hay, porque si no caemos en estas cuestiones. No, el torniquete monetario es lo que me soluciona la inflación. Mirá, no está ocurriendo. Bueno, hay que esperar 6 años como esperó no sé quién, Perú o vaya a saber quién. En el medio, si la Argentina no tiene emisión monetaria a lo largo de 6 años, nos morimos todos en el medio. Entonces, estas teorías que pueden servir para un laboratorio, para una discusión académica, vaya a saber dónde, no tienen ningún correlato en la realidad. La única salida que tiene hoy la economía argentina en la realidad es por la política, es logrando consensos, es apuntando a fortalecer el mercado interno y es llevando adelante una política desarrollista del lado de la oferta, que quizás es una de las grandes asignaturas pendientes que ocurrió en etapas anteriores, donde se focalizó absolutamente todo del lado de la demanda y faltó hacer política por el otro lado, por el lado de la oferta. Pero no apuntemos a recetas mágicas que no son. O sea, yo coincido en algunas cosas. Por ejemplo, hay que crecer. Sí, obvio. Quiero ganar el campeonato de fútbol, tengo que ganar los partidos. Desde ya que hay que crecer. El tema es cómo. Hay que crecer con políticas de oferta. Cuando en general se habla de políticas de oferta, se dice hay que bajar impuestos, desregular la economía, privatizarla. No sé si Agustín está de acuerdo con eso. Yo creo que no. Yo sí estoy de acuerdo con eso. Ahora, cuando se habla de políticas activas de demanda... No, bajar impuestos sí, es cierto que hay que hacer. Obvio. Cuando se habla de políticas... Hay que ver cómo y a quién. En general, cuando se habla de políticas de demanda y activas, o lo que está diciendo de cuidar el mercado interno, es proteccionismo. Bueno, Argentina es una de las economías más cerradas del mundo. Se habla de, por ejemplo, subsidiar a sectores productivos congelando tarifas. Es lo que ha fracasado rotundamente con el kirchnerismo porque te quedaste sin luz, sin gas, etc. Y la otra es aumentar el gasto público para aumentar el consumo, la demanda, etc. Ahora, ¿cómo aumentás el gasto público en una economía que no puede financiar ese aumento del gasto? Porque ¿cómo lo puede financiar? ¿Aumentando impuestos? No, no tenemos que aumentar impuestos. Deuda no te presta nadie. Y emisión monetaria creo que sería una absoluta locura e irresponsabilidad proponer que el Banco Central financie el gasto público en una economía con esta nivel de inflación. Ahora, Iván, con respecto a, digamos, porque la gente y el gobierno se asusta cuando sube el dólar, ¿no? Porque el tema electoral está como pendiente del tema de un dólar más o menos tranquilo. Esta suba que ha tenido, bueno, subió el viernes pasado, porque muchos dicen, che, ¿no empezará a subir como el año pasado? ¿Vos qué pensás? Bueno, yo te diría que la suba de hoy abrió el mercado, digamos, no hubo, estos 2 días hubo feriado, era esperable por lo que venía pasando afuera, ¿no? Veías que subió el riesgo país, entonces era esperable. Ahora también, digamos, la semana pasada o la anterior también había subido el dólar, pero previo a eso el Banco Central había emitido 1.000 millones de pesos para comprar dólares para evitar que caiga. O sea, el dólar desde que arrancó este nuevo esquema monetario anda por ahí, cerca de la banda inferior del Banco Central. Y la verdad es que sí, puede pasar que el dólar suba. Ahora, si sube, lo que va a terminar pasando es, la gente dice, bueno, me voy al dólar, es decir, desarmo mis plazos fijos, me voy al dólar. Entonces el banco, ¿qué le dice? Bueno, mirá, no desarmes tu plazo fijo, te pago más tasa de interés. Claro. Entonces, y el Banco Central le pago más tasa de interés a la LELIQ. Entonces, en algún punto está ese control. Bueno, sube el dólar, bueno, también va a subir la tasa. Entonces, lo esperable igual es que tengas menor riesgo país, menor inflación y que esto sea, vayas a una mayor estabilización. Déjame marcar algo, porque esto que yo decía antes del sistema de bandas y la posibilidad de ir hasta la superior en 50 pesos sin que el Banco Central tenga instrumentos, pone en cuestión esto que está marcando de la tasa de interés, porque cuando empieza a dominar el temor en el mercado financiero, este es un año eleccionario, hay muchos eventos en el medio, tenemos el domingo una elección clave en la provincia de Neuquén, por ejemplo, que el mercado financiero va a actuar en relación a eso. Me parece que ahí ya la tasa de interés pierde sentido como instrumento. Digo, otra vez el Banco Central, la tasa de referencia la tuvo que llevar arriba de 50%. Es una tasa altísima que además destruye la actividad productiva, la economía real.
y así y todo le va a costar mucho. Yo creo que ya va a dejar de tener efecto en términos de controlar el dólar, porque empieza a pasar por otro lado. El capital que busca resguardarse y retirarse y tomar ganancia de la tasa de interés que vino usufructuando hasta ahora muy alta y con un dólar estable, es lo mismo que ocurrió, Marcelo, el año pasado. El año pasado, cuando el mercado interpretó que la Argentina ya tenía una situación muy complicada en términos financieros, macroeconómicos, que no se avisoraba una mejora en el futuro próximo, decidió tomar ganancia y retirarse y tuvimos la devaluación que tuvimos. Este año puede ocurrir muy probablemente lo mismo, con el aditivo de que el Banco Central, con este compromiso con el Fondo Monetario Internacional, no tiene herramientas por el momento para tratar de invalidar esto. No, a ver, en algún punto algo de eso hay. O sea, los riesgos para adelante son fundamentalmente la incertidumbre política y la incertidumbre de los mercados financieros internacionales. Ahora, la verdad es que también hay cierta cuestión con el tipo de cambio, ¿no? Es decir, sube un peso y todo el mundo empieza, no, bueno, crisis cambiaria, apocalipsis. Ahora baja 3 pesos, uy, no, atraso cambiario, los industriales no producen. Bueno, el Banco Central adoptó un sistema de tipo de cambio libre pero limitado, que más o menos ha funcionado, te digo, en Israel, en Chile, ¿sí? Es lo que hay, es lo que hay. No me preocuparía tanto por esta suba, pero hay que ver qué pasa en los próximos días, claramente. Claro. Si la semana que viene tuviéramos un dólar de 45 pesos, y bueno, sí, es para preocuparse, pero de vuelta, la tasa subiría. Lo deseable es que el esquema se mantenga como está. El Banco Central ha tomado medidas, de hecho ha dicho que va a sobrecumplir su meta de base monetaria, como para también llevar tranquilidad. Ahora, le quería sentido, preguntar, ¿no? antes de terminar, el tema de las encuestas. O sea, el gobierno ha armado una estrategia electoral de confrontar con Cristina. En las encuestas está más o menos parejo. Sí. Hay algunas más, otras menos. ¿Eso influye para que el dólar suba? Sí, el mercado financiero le presta atención a esa situación. Yo creo que el mercado financiero, mi punto de vista, es que exagera la posición de recaudo frente a la posibilidad de un triunfo de la expresidenta. Me parece que eso está claro, asusta al mercado financiero, por eso marcaba la elección del domingo en Neuquén. Me parece que el mercado financiero va a ser una apuesta si ahí hay un triunfo que esté emparentado con la expresidenta, pero me parece que donde el mercado financiero por el momento no está tomando nota es de que si las decisiones de política económica de este gobierno condujeron hasta acá, creo que la apuesta a la continuidad de este gobierno tampoco generaría un clima propicio como para poder seguir haciendo una apuesta a la estabilidad macroeconómica. Entonces, me parece que esta trampa de la grieta en la cual se encuentra sometida la Argentina hace un tiempo termina en términos económicos mal, termina en una situación de crisis indefectiblemente. Iván, ¿influyen las encuestas? Porque Bueno, entonces la estrategia electoral que le ha dado resultado al gobierno le complica la economía. Puede ser. Mira, hoy circuló una especie de programa de gobierno de Cristina, que realmente dudo de su veracidad, donde era prácticamente hacer todo lo que hicieron en 2011-2015, es decir, cepo cambiario, volver a las tarifas controladas. Bueno, una cosa, digamos, que obviamente asusta a cualquier inversor que tenga ganas de invertir en Argentina. Así que obviamente que ese riesgo existe y está latente. Ahora, la estrategia política del gobierno que puede hacer que, bueno, sí, esas son pensamientos más sobre la política que sobre la economía, pero que efectivamente el miedo a una opción ultrapopulista genere dolarización, sin duda. Gracias, gracias. Gracias. Hacemos la pausa, se viene Zuleta, se viene Bernstein, el debate presidencial.